Radio Mexicana, nuestras noticias. Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños. El decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el la gran concentración de pendiente poder de mexicano. mercado en México. La transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval. Esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través de 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet, en Radio Mexicana, nuestras noticias, 1300 AM, fanpage en Facebook de la estación de radio. Y el día de hoy, vamos a platicar de gobierno corporativo. Tenemos 4 artículos muy interesantes de diversas fuentes que tratan temas de relieve en las mejores prácticas de gobierno corporativo, y desarrollaremos una discusión alrededor de estos tópicos. Y bueno, empezamos con el documento del Harvard Law School Forum of Corporate Governance, que es revista de foro de Harvard para gobierno corporativo y temas legales, y titula al artículo cómo las juntas del Consejo de Administración pueden prepararse para las crecientes amenazas cibernéticas de los estados-nación. A ver, ¿qué pasa en el contexto? Cada vez usamos más la tecnología, ¿no? Es algo que ya sea que nos va convenciendo, que nos obligan, que ocurre en nuestro mercado y nos tenemos que atar a ello. Oye, quiero la factura. Pues métete a tal página y hazla tú, ¿no? Cual es ilegal según el SAT, pero pues muchas empresas sí lo hacen. Y luego, oye, emite tu contabilidad, es electrónica. Oye, el correo electrónico. Oye, el buzón tributario. Oye, el pago financiero por medio de un banco, etcétera, etcétera. Cada vez más usamos la tecnología, no solo en esos eslabones de obligación imponible, sino pues para una gran cantidad de cosas. Este tipo de videoconferencias y demás, ¿no? Bueno, en ese alcance hay amenazas de seguridad. O sea, si hace, no sé, 500 años, cuando creaban la banca, se crea a partir de uno de los elementos justificadores los problemas de seguridad que vivía la gente al irse de viaje a otra ciudad, que se iban meses, porque pues se iban en caballo o caminando, yo qué sé, y pues dejaban sus casas solas, pues se las robaban, o en el camino les robaban. Y entonces, pues, un lugar donde dejar tus riquezas resguardadas era adecuado, tu dinero, tu oro, porque no existía propiamente el dinero como lo conocemos, ¿no? Y entonces, pues, hubo una reacción ante la amenaza de riesgo. Bueno, hoy tenemos una amenaza en el proceso de usar estas tecnologías que nos unen y que facilitan los procesos de negocio, pues de ser atacados, de que nos hackeen las cuentas, nos roben el dinero, se metan en la videoconferencia, roben la información, nos compitan deslealmente, lo que ustedes gusten, ¿no? Y entonces hay ese tema. Y lo que hace este artículo es poner en la mesa, oye, Consejo de Administración, ¿estás preparado para realmente hacer frente a este tipo de amenazas cibernéticas? Los autores Mike Discroll y Sarah Sendek de FTI Consulting publican hoy, 28 de agosto. Y ellos plantean lo siguiente: es probable que el aumento de las tensiones geopolíticas conduzcan a un aumento de las amenazas cibernéticas entre los estados-nación. O sea, aquí nos está poniendo otro punto en la mesa dentro del análisis de riesgo. O sea, el origen de las normas va a ser un hackercillo ahí solito en el mundo, sino la instauración de un ataque o de ciberataques a un país particular y sus empresas por los conflictos geopolíticos, ¿no? Entonces, de repente, Israel, Irán están en pleito y se avientan bombas y se matan sus ejércitos, pero también entre sus agentes económicos se atacan en términos cibernéticos, ¿no?
ese es el tema que estaba poniendo. Entonces, las juntas directivas tienen una gran responsabilidad de garantizar la resiliencia de la empresa, más allá de plenamente el cumplimiento. Oye, yo cumplo todo, pago los impuestos, pago mi salario, la seguridad social, etcétera, etcétera. Pero, pues de repente llega alguien y me ataca por los broncas en las que se mete mi gobernante en turno, ¿no? Y entonces, ¿qué hago al respecto? ¿Estoy preparado para ese riesgo sistémico? Es un riesgo del sistema, es un riesgo que deriva de los problemas de los políticos. Digo, no sé quién esté o no de acuerdo con los problemas entre los diferentes países en el mundo que hay de tensiones geopolíticas, pero los ciudadanos ante ello, pues vemos y punto. No es así como que, digo, ya si entramos en guerra, me imagino que es otro tema, pero así, si se pelea la presidenta Sheinbaum con el presidente Trump, pues podemos decir las implicaciones del riesgo y demás, pero más allá, pues nosotros qué. Si se hace una guerra, Israel-Irán, por ejemplo, pues sus ciudadanos qué. O sea, pueden estar o no de acuerdo, es irrelevante, más bien es cómo reacciono ante ese riesgo sistémico, ¿no? Y es lo que está invitando el artículo. A medida que un número creciente de gobiernos del planeta se alejan de la globalización, los lazos diplomáticos y económicos tienen riesgo de debilitarse. Vamos, es una consecuencia bajo el análisis diplomático y de relaciones globales. Esto podría llevar a los Estados-nación a envalentonarse y aparte de los potenciales conflictos de guerras arancelarias y de guerras físicas, pues inicien guerras tecnológicas. Y dañando las relaciones o buscando dañar al contrario en sus relaciones, obviamente puede haber este tipo de situaciones, ya sea directas o indirectas, porque, o sea, quizá Rusia y Estados Unidos tienen un conflicto, o Estados Unidos y China, y pues ellos lo están dividiendo, pero de repente alguien por inducción de su gobierno o por la libre, va y ataca a las empresas del país contrario. Entonces, o sea, el tema es que hay un riesgo magnificado por ello, ¿no? El informe de FTI Consulting, Corporate Member and Diligent Institute encontró que mientras el 79% de los miembros de las juntas tienen exposición internacional más allá de Estados Unidos, ven los riesgos geopolíticos como una amenaza en su estrategia comercial y menos del 10% prioriza la gestión de los riesgos geopolíticos. Y entonces pone una tabla de las prioridades de los consejos de administración. El 76.5% crecer. Vamos a crecer, que esta economía crezca, esa es su meta. Optimización financiera, el 50% plantea que la optimización financiera, 50% de los consejos encuestados plantea que la optimización financiera es un tema fundamental. Integrarse en las transacciones de, ¿cómo se llaman? Fusiones y escisiones, ¿no? Mergers and acquisitions. O sea, comprar otras empresas y el crecimiento. Bueno, vincularse, 36.8%. La planeación de la sucesión de la alta dirección y el consejo, 34.3%, un tema muy importante en Código de Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo. La optimización de las operaciones, 30.9%. Adoptar o explorar temas de inteligencia artificial, 27%. Planeación de la masa laboral, 26.5%. La estrategia de administración de riesgos de ciberseguridad, 24.5%. Empieza a ser una relevante, ¿no? La transformación digital avanzada o completarla, 20.6%. La reputación de la marca, 19.6%. El portafolio de investigación y desarrollo y su expansión de propiedad intelectual, 15.2%. El compliance en cuanto a lo general de las regulaciones, 13.7%. El mejoramiento del involucramiento de los accionistas, 12.8%. La estrategia de sostenibilidad, bueno, más bien de sustentabilidad, 10.8%, pues que menos nos va importando, ¿no? Y los riesgos, administrar los riesgos geopolíticos, 9.8%. Y en principio tiene una lógica, o sea, pues no podemos hacer nada al respecto, pero administrar las derivaciones de los riesgos políticos, sí. O sea, oye, yo empresa aquí de Ciudad Juárez, tiene mi consejo de administración y nos preocupa administrar el conflicto entre Israel e Irán. No, pues claro que no nos preocupa administrarlo, o sea, nosotros qué tenemos que ver con eso, ¿no? Pero ver ese conflicto y los impactos sucesivos a mis clientes, proveedores, por ejemplo, en Estados Unidos, que están dentro del conflicto, ahí sí es un tema de administración. Cualquier correo
que venga de mi cliente o proveedor estadounidense, que tenga vínculos con el conflicto de Medio Oriente, obviamente para mí debe ser importante cuidar ese correo, que no traiga los adjuntos, que tengamos una intranet, o sea, algo para que disminuya el riesgo en materia de ciberseguridad. Ese es el cuide de lo que está hablando este artículo, ¿no? Y entonces las amenazas, ataques cibernéticos a las infraestructuras críticas de las empresas, las principales amenazas, dirigirse a la alta dirección y principales responsables de la toma de decisiones, o sea, quizá no le pegas a los correos de todos, pero le pegas a los correos de los directivos, de los decisores, al acceso a su información, a sus mecanismos de comunicación, ¿no? A impersonarlos, los deepfakes y estas cosas, robo de propiedad intelectual, vulnerabilidades en la cadena de suministro. Oye, esta empresa, vamos a pegarle para golpear al gobierno de Estados Unidos, ahorita que están, no sé, nacionalizando proporciones de las empresas americanas. Es una de las cosas más ridículas que he escuchado en una economía libre mercado. Ya había pasado, no es una cosa nueva, que el gobierno de Estados Unidos esté entrando a Intel. Obviamente entiendo por qué ante su guerra con China fundamentalmente y la pretensión de poderíos, pero sinceramente es lo más alejado del libre mercado que haya. Pero bueno, es un comentario subyacente. El punto es, oye, pues si quieres afectar al gobierno de Estados Unidos, pues le vas a pegar a Intel más que pegarle a la tienda que vende computadorcitas, ¿no? O sea, ese es el tema. Cada empresa, cada consejo tiene que evaluar cuál es la capacidad de riesgo que puede implementarle en estos temas en función a ese riesgo sistémico de los ciberataques. ¿Cómo pueden prepararse las juntas directivas? Por ejemplo, hay con este aumento importante, pues de alguna manera deben de identificar y divulgar qué tipos de incidentes ocurren, cuáles pueden ocurrir, conocer la información. Oye, es que los miembros de la Junta no son especialistas en ciberseguridad. Bueno, pues una razón más de crear juntas rotativas, pero además, independientemente de ello, lo cierto es que pues el alcance con el cual se pretende llegar a un punto de acuerdo de cómo enfrentar esto, pues identificar y desglosar los incidentes ocurrentes, o sea, que pasan en vivo o que pueden pasar, o si hay mecanismos de prueba que puedan ponderar, pues son las acciones principales. Apoyar una cultura de seguridad en toda la organización. Establecer un marco de gestión de riesgos, entendiendo los mecanismos de seguridad nacional y cómo caen. No podías estar muy choteados en Estados Unidos, ya cualquier cosa de seguridad nacional, pero bueno. Fortalecimiento de las protecciones de entorno a los activos críticos. Comprender el entorno regulatorio en evolución. Implementar herramientas para abordar problemas relacionados con la seguridad nacional. Involucrar a los asesores para que su perfil, para que colaboren en su perfil de amenaza y preparación de las comunicaciones externas. ¿Cómo voy a reaccionar ante el hackeo de la página o de lo que corresponda, ¿no? Esos son los temas que trata el artículo. Me parece importante un llamado a atender estos temas como hito fundamental. Bueno, me llaman a corte, regreso en segundos, no se vaya, siga aquí en Solo Negocios. 53ª Convención Internacional IMEF, CIEFO 360. El futuro de las finanzas y el liderazgo. En un entorno global desafiante, el rol del CIEFO está cambiando. Ya no basta con dominar las finanzas. Hoy, se espera que los líderes financieros sean estrategas, innovadores y agentes de transformación. La Convención Internacional IMEF 2025 será el espacio donde se reúnen quienes están definiendo el futuro de las finanzas en México y el mundo. Abordaremos cómo los CIEFO enfrentan un contexto de disrupción tecnológica, incertidumbre geopolítica y presión por la sostenibilidad. Hablaremos de inteligencia artificial, automatización, modelos de gobernanza resilientes y liderazgo con visión 360. Todo en un escenario incomparable, Los Cabos, donde la reflexión estratégica se combina con la inspiración del entorno. No puedes faltar. Quiero, merezco, necesito estar ahí. Nos vemos del 19 al 21 de noviembre en la Convención IMEF, CIEFO 360. Regístrate ya en convención.imef.org.mx. Los Cabos te espera. El futuro también. Continuamos en Solo Negocio Radio, en lo que volvemos al aire en cualquier segundo. Pues temas de llamado a atención, ¿no? Ese es el punto, ¿no? No se trata meramente de exponer una cuestión, o sea, la que sea, sino
¿Cuáles son los temas de relevancia? Depende también la dimensión de la empresa, obviamente, y no todas las empresas se enfrentan a gobierno corporativo, y no todas las empresas tienen consejo de administración, y no todas las empresas tienen atención a este tipo de temas, ¿no? Pero el punto en concreto es que este gobierno corporativo debería o estas prácticas de gobierno corporativo deberían atender este tipo de riesgos como relevantes. Ese es el punto en concreto. ¿Qué más? Bueno, ya regresamos al año 1300 y nos vamos al siguiente artículo. También del Harvard Law School Forum on Corporate Governance. Este se llama Equilibrio Corporativo frente a la aceleración del cambio tecnológico. Lo publican Martin Lipton, Wachtel. Martin Lipton se llama, de Wachtel, Lipton y Rosen y Katz, el 13 de junio pasado. Y bueno, pues también tema de tecnología ante el Consejo de Administración. El imperativo de adaptarse a los cambiantes panoramas tecnológicos es un hecho permanente en la vida empresarial, pero hoy el ritmo de ese cambio se ha acelerado enormemente, particularmente en los dominios de la inteligencia artificial y las tecnologías blockchain. Aparentemente cada semana trae nuevos anuncios sobre iniciativas significativas relacionadas con inteligencia artificial, nuevos aplicativos, evoluciones, que si antes te cobraban tal cosa, ahora ya no te la cobran, ahora hay más competidores y bajó el precio. Ahora ya hay una nueva versión y la versión anterior cobrada ya es libre, etc. Por ejemplo, Meta lanzó una inversión multimillonaria en un equipo de superinteligencia para impulsar el desarrollo de inteligencia artificial avanzada. Y OpenAI, los de ChatGPT, anunciaron recientemente su adquisición por IO por 6.5 mil millones de dólares y desarrollar hardware con inteligencia artificial. Digo, ahorita todos usamos inteligencia artificial en un software, o sea, en la computadora, pero no usamos cosas presuntamente inteligentes, ¿no? Bueno, en el lado del blockchain, junto con un progreso notable hacia claridad legal largamente retrasada, hay una tendencia pronunciada hacia la adopción institucional desde la incorporación de Bitcoin en las estrategias de tesorería corporativa y la popularidad de los productos cotizados en bolsa de criptomonedas hasta la creciente adopción de monedas estables, las stablecoins, y las incursiones de las instituciones financieras tradicionales en la tokenización de activos del mundo real. ¿Se ha tardado la parte institucional del planeta, o sea, los gobiernos, en adoptar esto? Sí. Por otro lado, se ha acelerado la adopción de una manera irracional también. Las decisiones recientes de Estados Unidos, en mi opinión, traen implicaciones delicadas. Pero ya va a pasar, ¿no? Y ante ello, pues todos nos adaptaremos a eso. O sea, no pasarán 5 años entre en que planeta sea algo común movernos con criptomonedas de manera generalizada. El problema hoy en día con las denominadas bitcoins, que es un modelo específico de criptomoneda, es pues lo costosísimo que implica su volatilidad. O sea, esas cosas, las bitcoins, suben y bajan de precio cada 3 segundos, ¿no? Y eso es una locura. Uno lo que quiere es una moneda estable. Y las stablecoins, más allá de su nombre, no necesariamente prometen esa estabilidad y la disminución de potenciales fraudes. O sea, si hoy día usamos dinero y no solo quieres celeridad y descentralización en un cierto alcance, que de cualquier manera ya reguladas se van a centralizar, lo que quieres es que haya un avance. O sea, no nomás quieres decir, ay, pues aquí hay pesos en la mano o dólares y acá hay monedas electrónicas en una computadora. O sea, no solo quieres ese cambio. Lo que quieres es evolución, que sean más seguras. Si hoy en día te puede hacer fraude con pesos, pues que no te puedan hacer fraude con criptopesos o dólares o lo que sea, ¿no? Entonces, en esa lógica, pues el alcance que corresponde al tema, en mi opinión, está vinculado con pues dar pauta a comprender esta tecnología por los consejos. Y luego algo más importante que se me está pasando de blockchain. O sea, blockchain lo entendemos como Bitcoin, pero no. Blockchain es una mecánica de programación, un sistema de programación, por decirlo simplistamente, que sirve para 1000 cosas más importantes que las monedas. O sea, no nos metamos al tema de los fraudes si le tenemos miedo, de las criptomonedas si le tenemos miedo a los fraudes o lo que sea, pero sí de blockchain, sí de firmar contratos seguros, inteligentes, sí de tener mucho mejor construcción tecnológica a favor de la eficiencia y eficacia de nuestra empresa. Bueno, en esa lógica hay algunas consideraciones a tomar en cuenta según la recomendación en este artículo. Punto número 1. Mantenerse informado. Y obviamente aquí yo no me estoy diciendo el del artículo,
es encontrar buenos nodos de información para saber de tecnología y sobre todo siendo consejero de administración. El cargo de supervisión sigue siendo la estrella polar en las juntas. Los directores no necesariamente necesitan desarrollar experiencia individual. Las juntas o los miembros de la junta. Las juntas deben garantizar una visibilidad clara de las herramientas tecnológicas centrales en uso por la empresa y sus competidores, así como los flujos de trabajo críticos que podrían verse afectados materialmente por la tecnología y otros desarrollos destacados del mercado. Los directores tienen derecho a confiar en los repositorios apropiados de dicha información en la gestión de los expertos calificados. O sea, tenemos que hacernos de los expertos que nos expliquen. Tenemos que provocar que esa tecnología, que a veces puede ser muy costosa, no se arruine con un simplismo. Hay una película, creo que se llama, híjole, no estoy seguro si es War Games u otra de los 80s, de esas películas de niños que de repente pilotaban por medio de controles remotos aviones de guerra y cosas así. Y está el ejército y está la junta ahí donde tienen todas las mecánicas de computación y decisiones, y de repente el niño que se robó el avión le pone un chicle a la cámara que controla el avión, y entonces ya no lo puede controlar. Y entonces el militar principal le voltea a ver al militar a cargo de esa cosa tecnológica: oye, un niño con un chicle arruinó tu inversión de $1,000 millones, ¿no? O sea, que no nos pase eso, ¿no? Eso es lo que está diciendo este punto. Hay que estar informado, hay que saber invertir en tecnología, y que la tecnología invertida no se arruine por una tontería como que se fue la luz y se arruinó toda la base de datos, o un hackeo básico y se arruinó la base de datos, o no sé, lo que sea que se arruinó. ¿De acuerdo? La supervisión del riesgo es primordial. O sea, tiene que trabajarse con tecnología, pero tiene que trabajarse con la tradicional visión de análisis de riesgos. La nueva tecnología trae riesgos, ya lo vimos en el primer segmento. Por nombrar algunos, en la inteligencia artificial, pues las alucinaciones de la inteligencia, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando acabamos el video, el programa de redes, hacemos un resumen ejecutivo y lo cargamos en una red. Ese resumen realmente lo hace una inteligencia artificial, y a veces hace unas alucinaciones bien locas. Tú que estás revisando el documento, no nomás hacer el resumen y punto, ¿no? Imagínense cuando ya esto se lleva a temas de toma de decisiones. Problemas de privacidad. Oye, pues mi resumen es público, pero ¿qué pasa en una decisión empresarial? Protección de datos. La tecnología blockchain tiene desafíos de ciberseguridad. Las juntas deben comprender riesgos que plantea la adopción de las nuevas tecnologías. 3, reconocer eficiencias, pero mantener sobriedad. O sea, hay que decir, oye, con esto vamos a evolucionar, pero aguas. No aventemos las palomas al vuelo. Tengamos que implementar adecuadamente y consolidadamente todos estos procesos. Debe sopesarse las ventajas de adoptar el eslabón tecnológico, pero precaución ante presumirlo de una manera exagerada que de repente se venga en contra. La adopción dramática de la tecnología puede plantear un riesgo de la dependencia a esta y suboptimizar los cambios del mercado. O sea, ya estamos con la inteligencia artificial más novedosa del mundo y a la semana siguiente presentan otra, ¿no? Mantener los valores mientras se persigue el valor. Las juntas de consejo de administración deben considerar de manera equilibrada el efecto de las adopciones tecnológicas en grupos, incluidos los empleados y sus comunidades de partes interesadas, los stakeholders, clientes, proveedores, asociados, socios. No hay que buscar con miopía las eficiencias inmediatas por análisis de costos básicos o cosas similares. El paradigma de la gobernanza de los stakeholders, de las partes interesadas, sigue siendo la lente crítica para el cultivo de valor a largo plazo en las corporaciones, nos dice este muy buen artículo. Y entonces, ¿qué hacer ante estos procesos tecnológicos? 1, información, mejores fuentes de información y variadas. Porque de repente vemos, ay, no, es que yo soy de izquierda o de derecha, entonces yo leo un periódico u otro, una estación de radio o un canal de televisión. No. Diversifique y obtenga la mejor información. Diluida, la inteligencia artificial lo ayuda, pero puede alucinar, encontrar mejores fuentes, conocer especialistas, supervisar, absorber la posición. Oye, yo soy consejero de administración y tengo 20 años de consejo de administración, pero de origen soy ingeniero en comunicaciones y por lo tanto conozco de ciberseguridad. Ok, qué bueno, pero no eres el experto que está al día porque no te dedicas diariamente a eso, tú te dedicas diariamente a ser consejero de administración. Entonces absorban el criterio de estar supervisando y estar atendiendo cuáles son las razones de riesgo fundamental que
postura de análisis de riesgo sea la tradicional, riesgo de seguridad ordinario físico, riesgo de temblores, riesgo de sequías, riesgo de ciberseguridad, riesgo de tecnología. Puede ser un equipo que no esté conectado al Internet, no hay, no hay problema de ciberseguridad, pues nadie se va a meter. Pero ¿qué pasa si la electricidad falla y revienta el equipo? O cambia la versión y ya no sirve, o lo que sea. Había un estudio de la Autónoma de Ciudad Juárez que me tocó realizar. Uno de los hitos que demostraban era, particularmente en uno de carreras de, bueno, ya maestrías de ingeniería ambiental, pero también lo vi en otro genérico de diseño gráfico y otras áreas. La universidad educa a sus estudiantes con los mejores softwares más modernos del universo. Es decir, lo más nuevo del software. Pero cuando esos alumnos se van a trabajar a las empresas dedicadas a temas de ingeniería ambiental o cambio climático y demás, a las dependencias gubernamentales o en el caso de diseño gráfico, a las empresas de diseño, de agencias de publicidad y demás, ¿qué creen? Los softwares que tienen siempre están atrasados porque el empresario y el gobierno no tienen dinero para mantenerse al día de la cosa más moderna del universo universal. Entonces, de repente, el muchacho llega a trabajar, nunca había trabajado, viene de la escuela, graduado ya con sus conocimientos de los softwares más modernos, y llega y yo tengo la versión de hace 3 años. Y de repente, oye, es que yo no sé picarle aquí estos botones. O sea, hay una curva de aprendizaje, o sea, conoce las generalidades. Pero no podemos negar, por ejemplo, me toca usar uno de los softwares de oficina. No podemos negar que acá te los hacen cambios y no le encuentras dónde está qué cosa para enviar un correo, para escribir un mail, para mandar ¿cómo se llaman estos correos compartidos? Para hacer tablas en hojas de cálculo, en procesadores de palabra, en las de presentación. O sea, evoluciona, ¿verdad? Y entonces, oye, es que a mí me educaron con el de hace 5 años, pues gracias, no me sirve de nada, ¿no? Porque no, o sea, no sé usar ese software de antes. Hay que tener cuidado, hay que analizar los riesgos. Reconocer las eficiencias para mantener la sobriedad. Obviamente vamos a salir y vamos a decir, vamos a presumir, sobre todo mercadotécnicamente, las evoluciones correspondientes, pero estar presumiendo las cosas conforme evoluciona la tecnología es una locura. O sea, si no somos una empresa de tecnología que hace estas cosas, no tenemos por qué estar presumiendo que usamos estas cosas de manera tan amplia, porque al final del día hay una evolución. Digo, no me acuerdo cuándo empezó a hacerse muy difundido el uso de ChatGPT y que todo el mundo ya tenemos nuestra cuenta y demás, versión gratuita. Y luego ya Gemini, Perplexity y Claude y las comerciales, ¿no? Y luego te vas a las académicas y luego ya te vas a otras subyacentes softwares como lo que hace Google con lo propio o Microsoft con lo propio, etcétera, etcétera. Bueno, se construye un trabajo con ciertas versiones y pues de repente sales y lo presumes o lo aduces. Y ante ese proceso, de repente, estás atrasado. Ya no estás con lo más nuevo, o se descubrió que tiene grandes falencias, o se descubrió que te libera tu información de una manera pública burda. Pues no, hay que tener cuidado, ¿no? Ese es el tema en concreto. Bueno, voy a corte comercial, regreso en segundos, no se vaya, sigan Solo Negocios. Nuestro trabajo consistió en un análisis geoespacial para identificar los niveles de inclusión financiera a nivel municipal en todo el país. Creo que la experiencia es muy grande, sobre todo porque podemos llevar a cabo el equilibrio en la rigurosidad del método científico en una investigación, como también generar nuevas ideas para que esto beneficie a la sociedad. El participar en este tipo de premios me ha acercado un poquito más a la comunidad de investigación, también saber las necesidades también por el ámbito empresarial y también el gubernamental, es decir, que la investigación tenga también resultados que ayuden a estos sectores para poder tomar decisiones. Continuamos en Solo Negocios Radio, seguimos aquí con los temas de gobierno corporativo. Volvemos en segundos a la estación de radio, pero pues temas importantes, ¿no? Temas cruciales que pues de repente como que se van de foco
en el uso de tecnologías si no se adoptan adecuadamente y bueno, son múltiples temas y aristas relevantes a tomar en cuenta. Estamos regresando a la 1300 y vámonos con el siguiente tema de importancia. Este es otro artículo del Harvard Law School Forum on Corporate Governance. Why corporate directors must keep their company's long-term mission in focus. ¿Por qué los directores corporativos deben mantener la visión a largo plazo de su empresa en el punto de mira? Publicado por John Solórzano, Sebastián Tiller, Francisco Morales Barrón, de Vinson Elkins LLP, una firma de abogados, el día de hoy, jueves 28 de agosto. Bueno, ellos dicen, las juntas corporativas no son ajenas a las presiones a corto plazo, pero en estos días las presiones se acumulan más que nunca. Las tensiones geopolíticas, las interrupciones de la cadena de suministro, el cambio climático, las revoluciones tecnológicas, las amenazas, la incertidumbre arancelaria, las declaratorias de organismos terroristas, las amenazas cibernéticas, etc. Todo eso es una cadena de riesgos que las empresas tienen diferentes alcances cada una de su dimensión, de su implementación, de su asimilación y llámese pues las cadenas de suministro, llámese las instituciones financieras para capitalizar el mercado, etcétera. Y obviamente, pues, dependiendo de la estructura organizacional, los deberes y obligaciones de los directores, pues, le brindan la exigibilidad a estos, más bien de los consejeros es el nombre correcto, la exigencia de tiempo, energía y enfoque que ese consejo de administración requiere. Bueno, en ese alcance, pensar a largo plazo define, es parte de la visión estratégica sólida y ejecutarla, se vuelve difícil, ¿no? O sea, cumplir esa perspectiva largoplacista puede parecer un desacuerdo con las demandas comerciales del momento, ¿no? Con las circunstancias que están pasando. Hoy el presidente Trump dijo esto, hoy la presidenta Chau emitió aquello. Digo, el lunes es muy probable que entre la iniciativa de ley de reducción de jornada laboral y el lunes es 1 de septiembre. Luego, el lunes 8 de septiembre entra el paquete económico 2026 y vendrán otras iniciativas de ley. Y el 4 de septiembre entra en vigor las sanciones en contra de las 3 instituciones financieras por parte de la OFAC en los Estados Unidos. Y bla, bla, bla. ¿No? Todos los días hay algo nuevo. Es un Big Brother extremo el que vivimos hoy en día, ¿no? En medio de esas presiones, pensar a largo plazo entonces es difícil, ¿no? Y a veces hasta poco popular señalar, oye, pero nuestra visión de largo plazo, la visión de largo plazo es esta. Ahí está ese caso, ¿no? Ok. ¿Por qué el pensamiento a largo plazo es vital en las juntas directivas? En este momento, las juntas de administración. La respuesta es simple. Es poco probable que los desarrollos sociopolíticos recientes, particularmente en torno a los problemas relacionados con sostenibilidad y las empresas públicas, cómo los manejen, vayan a lograr un cambio paradigmático duradero. O sea, reaccionar ante el arancel de hoy, el arancel de mañana y el FTO y la deportación masiva y la no masiva y que si se echan para atrás y que no se echan para atrás y reaccionar así no es sostenible. No hay forma. Es poco probable que podamos tener un impacto en madurar ese mega impacto. Ahora, no significa que no nos importa. Es probable que los desarrollos provoquen desvíos temporales en la dirección de la sociedad, ¿no? Y hay que entenderlo y asimilarlo. Es el riesgo sistémico, no podemos controlarlo. Hay que entenderlo. Y en lo que podamos asimilar cosas, pero pues no está en nuestras manos. Las órdenes, los decretos estadounidenses ejecutivos, los decretos mexicanos. Anoche a las 12:01 de la noche salió un decreto de IMEX en el diario oficial. O sea, ¿en qué cabeza? No se puede esperar a las 6 de la mañana como cualquier otro decreto IMEX que haga cualquier otro decreto del diario oficial de la Federación. No, a las 12:01. Bueno, los decretos, las resoluciones jurisdiccionales, ayer hablamos de varias, pues obligan a las empresas, sobre todo públicas, a retirarse de sus vínculos con sus partes interesadas en una noción de economía de libre mercado normal. Tienen que recalibrar sus estrategias a largo plazo y reducir objetivos ambiciosos relacionados con sostenibilidad para no traer un escrutinio regulatorio no deseado o evitar un litigio, ¿no? Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos está alejándose de toda política ASG y ordena cambios en la Security and Exchange Commission, la Comisión de Valores. Y entonces las empresas se quedan, bueno, pues ya no volteamos a ver esas políticas que estábamos gastando, invirtiendo tanto dinero en ellas. Sí o no, este gobierno va a durar 4 años, en una de esas se va,
o se va antes, o lo que sea, y esto vuelve a cambiar. Y además, se presupone que entendimos que la sostenibilidad no tiene que ver con un objetivo normativo imponible, sino con un ánimo de evolución teórica empresarial. Entonces, o somos o no somos, ¿no? Rompo mi filosofía porque el mandamás de un temporal de un gobierno la rompió, la de él o la de su gobierno. Las advertencias de los legisladores y fiscales generales han llevado a algunos defensores más vocales de la sostenibilidad, poderosos inversores como BlackRock y Vanguard, a amordazarse en gran medida para no convertirse en objetivos de investigaciones gubernamentales o acciones de cumplimiento. O sea, ya le van a bajar al tema de somos ASG y obligamos a ASG a nuestros pobladores y demás. Pero, o sea, una cosa es que no lo publiquen y otras cosas que lo dejen de hacer. Es probable que los desarrollos sean de corta duración por las tendencias demográficas, las globales generales. Y bueno, las generaciones adultas más jóvenes se preocupan profundamente por los problemas socioeconómicos apremiantes. O sea, no importa el gobierno de Estados Unidos, un joven que efectivamente le preocupa la diversidad o que efectivamente le preocupa el medio ambiente, no va a cambiar su opinión. O sea, la gente hoy en día, los jóvenes no siguen magnánimamente a nadie. Esta noción de respeto a la máxima autoridad y considerar al presidente nuestro jefe y soy un soldado del gobierno, eso ya no existe. Eso ya no existe. Eso va a reventar contra lo que pudo haber pasado si la postura cultural hubiera sostenido en el tiempo. Hoy, no, eso ya lo va a reventar. Y entonces la exigibilidad de ASG va a continuar hacia las empresas. Y si yo encuentro que la empresa está usando niños que son esclavos en aquel país donde lo ponen a maquilar, pues ya no voy a comprar tu producto. Y si descubro que tu producto provoca una contaminación exuberante, ya no voy a comprar tu producto. Y para colmo, la información ya no se puede tener, incluso se puede distorsionar, así que la empresa tiene más cuidado todavía. Por eso le dice, ve a largo plazo. O sea, sí, vamos a ver toma de decisiones de corto plazo en la inmediatez. Había otro artículo que hablaba mucho, empoderemos más al director para que reaccione al corto plazo y dejemos el consejo de administración en el largo plazo, ¿no? Tendencias demográficas. Una encuesta tras otra, la mayoría de los millennials y la generación Z informan que prefieren productos menos dañinos al medio ambiente que las alternativas convencionales. Comprar esos productos de marcas cuya misión se alinean a sus valores. Ojo, yo tengo mucho pelea con el tema de generaciones, porque ciertamente en México, en función a la estructura demográfica socioeconómica, pues la gran mayoría son pobres, no pobres extremos, pero la gran mayoría de los supuestos millennials y generación Z no tienen mucha oportunidad de estar exigiendo muchas cosas, pero poco a poco lo van haciendo, ¿no? O sea, yo recuerdo que de repente hablaban, ay, es que la generación de los millennials, y entonces yo veía y decía, bueno, pues sí, yo entiendo que tu hijo, de tu persona con una posición socioeconómica fuerte, tiene estos nuevos cambios y decisiones y voluntarismos y lo que tú quieras. Pero un muchacho de la misma edad, que es empleado mío y que pues, trabaja de operador manufacturero, no tiene esa capacidad de decisión. No puede estar pensando en esas cosas porque tiene que mantener a 5 hijos y vive con deudas y tiene una situación de pobreza. No puede permitirse esas cosas. Entonces, por eso tengo un problema con el tema de las definiciones generacionales absolutistas. Pero la encuesta se basa en empresas que cotizan en bolsa y sus consumidores, dividiendo a estos consumidores que si son capaces de comprar esos productos a este análisis. Y entonces dice, estos jóvenes, millennials y generación Z, prefieren productos menos dañinos al medio ambiente. Creen que las empresas deben de rendir cuentas por sus impactos ambientales. No solo cuidar, sino además exponer. Hice todo esto para evolucionar. Estas mismas encuestas muestran que la generación X, la nuestra, los baby boomers, nuestros padres, tienen menos probabilidades de tener estos puntos de vista. No tendemos a importarnos tanto en esos temas. En los próximos años, los millennials y la generación Z van a constituir una mayor parte de la fuerza laboral y de la capacidad de consumo. Y entonces con ese tipo de incidencias seguramente tendrán mayor impacto en las decisiones. Trump no va a importar en 10 años. Sus políticas públicas no van a permear en 4 años. La empresa tiene que continuar en punto de mira de largo plazo. No quiere decir que los desafíos del corto plazo van a disminuir o no te van a impactar o no te van a sacar una de esas de mercado. Hay que cuidarnos de que no nos saquen de mercado. Pero, obviamente, hay que continuar trabajando los temas de largo plazo, sosteniendo las posiciones y decisiones. ¿Qué hacer? Bueno,
hay que comprender a nuestras partes interesadas, hay que entender quiénes son mis clientes, quiénes son mis proveedores, quiénes son mis socios, quiénes son mis subordinados, quién es mi sociedad de impacto. Oye, es el alemán de 45 años de edad, hombre, con capacidad socioeconómica de 100,000 euros al año. No, ese no es mi mercado. Mi mercado está en Ciudad Juárez. El mercado quizá de un radioescucha está en la Ciudad de México. ¿Cuál es nuestro mercado? Entenderlo. ¿Quiénes son nuestros accionistas? ¿Quiénes son nuestros empleados? ¿Quiénes son nuestros socios comerciales o proveedores? No solo hoy, cómo evoluciona en el tiempo, cómo puede modificarse esto en el tiempo. Hay que mapear a las partes interesadas. Los consejos de administración trabajan en la dirección para identificar a esos grupos de interés, clasificándolos, entendiendo cómo han evolucionado de antes a la fecha con datos reales y luego cómo pueden evolucionar eventualmente. Complacer a todos es imposible, pero entenderlos es un primer paso fundamental para empezar a evolucionar la decisión de largo plazo, sin descuidar el corto. Comunicación con claridad. Obviamente, si empezamos con procesos de comunicación errática, escondida, oculta, esto para el grupito, como veíamos en el otro artículo de hace una semana, yo me junto director general, me junto con el director de finanzas, pero no me junto con los otros directores. ¿Qué onda? Obviamente empiezas a mandar mensajes indirectos, ¿no? Oye, el consejo de administración, pues son 5, pero solo 2 toman decisiones y los otros se las imponen. ¿Qué pasa, no? Obviamente hay que hacer comunicados asertivos, claros, funcionales, a tiempo. Y pensar más allá de la permanencia. O sea, el consejero de administración, el director general, no va a ser eterno ahí. Y pensar que deba ser así es una tontería. Parte de la evolución tiene que ver con eso. Los deberes fiduciarios deben de llevar a entender que nuestra obligación es para con la empresa y no con un directivo, no con un accionista. Y eso subyacentemente deviene de la necesidad de que la empresa viva un largo plazo. Además, por el lado estatal, el Estado gubernamental, el Estado-nación, quiere propiamente, quiere y desea que las empresas duren largo plazo para que permee el desarrollo sostenido o tenga una oportunidad a través de lo que esos puedan aportar. Entonces, en esa lógica, pues hay que tener margen de maniobra entendido, institucionalizado e incluso regulamentado en una regla de juicio comercial para no ser cuestionado al considerar facetas de negocio de mover a estos consejeros. ¿Durante qué periodo de tiempo se aplican los deberes fiduciarios de los directores? ¿Cuánto tiempo debe durar ese consejo de administración o ese consejero o ese directivo? A medida que las demandas de las partes interesadas son más difíciles de cuantificar y se extiende el horizonte en más largos plazos, los consejeros de administración y los directivos tienen que pensar en calidad de largo plazo más que las meras métricas financieras tradicionales ordinarias. Ese es otro de los elementos fundamentales que recomienda el artículo de Solórzano, Tiller y Morales. Voy a corte, regreso en segundos. No se vaya, sigan Solo Negocios. 53ª Convención Internacional IMEF, CIEFO 360. El futuro de las finanzas y el liderazgo. En un entorno global desafiante, el rol del CIEFO está cambiando. Ya no basta con dominar las finanzas. Hoy, se espera que los líderes financieros sean estrategas, innovadores y agentes de transformación. La Convención Internacional IMEF 2025 será el espacio donde se reúnen quienes están definiendo el futuro de las finanzas en México y el mundo. Abordaremos cómo los CIEFO enfrentan un contexto de disrupción tecnológica, incertidumbre geopolítica y presión por la sostenibilidad. Hablaremos de inteligencia artificial, automatización, modelos de gobernanza resilientes y liderazgo con visión 360. Todo en un escenario incomparable, Los Cabos, donde la reflexión estratégica se combina con la inspiración del entorno. No puedes faltar. Quiero, merezco, necesito estar ahí. Nos vemos el 10. Ya regresamos al aire aquí en Solo Negocio Radio. Una disculpa, se me quedó el comercial. Bueno, vámonos al último artículo. Este es más bien un artículo de, o sea, obviamente entendido como ejemplo para los propósitos de gobierno corporativo y las políticas ASG, pero es de cambio climático. Es un tema más ambiental incluso que jurídico. Y ayer hubo un evento en la mañana en INEF
del Comité de Riesgos, de Análisis de Riesgos, y presentó una funcionaria de una de las calificadoras más importantes del país. Y en su caso habló mucho de los temas que ellos verifican en las empresas sobre estos temas ambientales. Y luego ya en el chat del comité se discutía pues, que era un tema como que muy elevado para las empresas más ordinarias, o sea, como para empresas grandes como la que voy a citar ahorita. Y entonces decíamos, sí, pero es importante abrir la discusión en ese sentido, porque ahora, yo les recomendaba, contactemos al CINIF, porque acaba de presentar en las últimas semanas 2 herramientas extraordinarias para uso de cualquier tamaño de empresa. Una microempresa puede usar estas herramientas para medir impacto ambiental. Bueno, ¿qué dice este artículo? Y es una invitación a usted en su empresa a empezar a usar las herramientas. ¿Qué dice este artículo en particular? Es un artículo publicado en Carbon Credits, una revista de cambio climático, y dice, Google revela el costo ambiental de Gemini AI Query. ¿Qué es Gemini AI? Gemini AI, pues es una inteligencia artificial. Nosotros la usamos otras también, pero pues es una inteligencia artificial. Hace poco hubo una discusión similar, relativa, en otra reunión, no me acuerdo cuál era, preguntábamos cuánto gastaba Grok, la inteligencia artificial de X o Twitter, en huella de carbono, ¿no? Y le preguntamos al mismo Grok, ¿cuánto gastas? Y ya nos dio algunas métricas comparables, decir, bueno, pues es como diariamente gasto lo que gastaría de gasolina un carro todos los días, o algo así, una cosa así, ¿no? Bueno, en esa lógica, Google dice, bueno, los sistemas de inteligencia artificial requieren centros de datos potentes para procesar indicaciones que le hagan los usuarios. O sea, uno le pregunta cosas a la inteligencia artificial y eso genera un procesamiento, ¿no? Que además cada vez más acelerado. Esos centros de datos son estas como servidores instalados en bodegas frías con ciertas condiciones que cada vez se construyen más. Usan mucha electricidad y usan mucha agua para refrigerarlas. Entonces, para propósitos de transparencia, una empresa como Google busca calcular su costo ambiental promedio en una consulta de texto de Gemini AI. Entonces dice la empresa, una consulta de texto promedio, o sea, no sé, puede haber consultas complejísimas, investigaciones profundas, hacer texto en audio, texto en video, monitos, etcétera, lo que usted quiera. Una consulta sencilla, ¿no? O sea, ¿cuál es el clima hoy? O yo qué sé. Utiliza aproximadamente 0.24 vatios por hora de electricidad, que es similar a ver televisión menos de 9 segundos. O sea, una consulta utiliza eso de electricidad, como es ver la televisión 9 segundos. Una televisión, cualquier programa. Produce aproximadamente 0.03 gramos de dióxido de carbono equivalente. Consume alrededor de 0.26 mililitros de agua, aproximadamente 5 gotas. Y entonces considera que la electricidad usada cuando el sistema está en activo también tiene impacto. Hay que tener también elementos de infraestructura adicional para respaldar los centros de datos, porque bueno, se puede descomponer el servidor y luego ya se arruina todo, ¿no? Hay que tener respaldos, ¿no? Y hay que tener electricidad conectado y agua para enfriarlo, etc. Y entonces muestra un gráfico de la energía usada de los modelos IA para cada mensaje. Los resultados provienen de 2 tipos de datos, estimaciones y mediciones directas. Y entonces hace un análisis del impacto, vamos a decir, por medio de todas las inteligencias artificiales que evaluó, y luego hace un análisis sobre prompts por kilowatt hora, que se ilustra, ¿no?, en el gráfico cartesiano. Y entonces analiza a Meta, que pues, es Facebook, lo más famoso, o Instagram, analiza a OpenAI, que es ChatGPT, analiza al propio Google, que es Gemini, ¿no? Y bueno, pues dice, por ejemplo, un promedio del GPT 3.5, la versión 3.5 de ChatGPT, trae un score de 1100 puntos, muy similar al Llama 2 de Facebook, de Meta, perdón, ese ni lo conozco, y trae un consumo muy básico de kilowatt por hora hacia 1000, no es cierto, menos de 1000, hacia 250 kilobytes por hora.
Son las versiones más viejitas, vamos a decir. 2, llama 3.1, hacia el alcance de sobrecalentamientos en el momento de mayor consumo, 1200 puntos de score hacia más o menos unos 3500 kilowatts por hora. Los valores más grandes indican menos uso de energía por prompt. Eso es lo que está diciendo aquí el gráfico. No le entiendo yo mucho a estas cosas a fondo, ¿no? Luego, ChatGPT 4 trae más o menos el mismo ritmo de Java 3.1, pero hacia 1400 de score. Y la mediana de Gemini, que es la de Google, trae consumos hacia 4000 kilowatts por hora y hasta 10,000 en la posición extrema. Y entonces dice, oye, los resultados pueden variar mucho dependiendo cómo se mide el uso de la energía. Por ejemplo, el modelo Llama 3.1 maneja entre 580 y 3600 de indicaciones kilovatio por hora según el método analizado. En comparación, las indicaciones de Gemini Apps de Google tuvieron un rango de resultados más estrecho y consistente al publicar estas cifras. Y bueno, pues con eso se busca estandarizar los impactos. Porque cada quien está saliendo con diferentes maneras de medir, ¿no? Y entonces obviamente eso genera un conflicto. Eventualmente tendrá que estandarizarse esto en métricas, pero es una fórmula que propone como un principio en un buen artículo Google. Google informó que Gemini se ha vuelto mucho más eficiente en comparación con las versiones anteriores por consulta. Hoy en día se usa 33 veces menos energía que hace un año. Esta mejora implica avances en hardware, algoritmos optimizados y mejores operaciones dentro del centro de datos. Todo esto que acabo de decir son oportunidades de mercado, ¿no? Sin embargo, las ganancias de eficiencia no significan menores emisiones generales. La demanda de servicios cada vez crece más, cada vez más gente se da cuenta de las ventajas de usar esto. Entonces, obviamente lo usamos más y hay más consultas. Y entonces, si bien es más barato individualmente, pues en términos de energía combinado, pues hay un incremento, ¿no?, de las emisiones totales. La tendencia, por ejemplo, provoca una paradoja de Jevons, dice, donde una mayor eficiencia puede conducir a un mayor consumo cuando la demanda aumenta rápidamente. El informe de medio ambiente de Google muestra ese efecto. Las emisiones totales de efecto invernadero de la empresa han aumentado 51% desde 2019, siendo la inteligencia artificial el factor central. ¡Está cañón! Pero claro que también esta paradoja de Jevons tiene un límite. El límite son 8.500 millones de seres humanos que estamos en el planeta. No podemos... No hay forma de que, siendo 8.500 millones de seres humanos, si es el dato real, haya 10,000 millones de humanos usándolo. O sea, los otros 1.500 millones de humanos no existen, entonces ya no hay más. Pero ciertamente, con una pobreza de más de la mitad de la población mundial, pues hay mucha gente que cuando salga la pobreza va a usar las tecnologías o conforme el proceso y pues se incremente esto. Entonces hay que acelerar procesos de contención ambiental. Los centros de datos de Google alcanzan el corazón de operaciones de la inteligencia artificial y en 2024 consumieron 30.8 megavatios de electricidad, megavatios por hora, más del doble que en 2020. El fuerte aumento destaca por el uso de la inteligencia artificial. Google se ha esforzado por reducir el impacto climático de sus instalaciones con una demanda de electricidad que aumenta en 27%, con reducciones en la emisión directa de su centro de datos en un 12%, logrando, por ejemplo, contratos de energía limpia, mejoras de eficiencia, tecnologías de enfriamiento, etc. O sea, todo el advenimiento de grandes inversiones que se querían hacer cuando la reforma eléctrica que en términos administrativos contuvo el presidente López Obrador y la anuló, y luego ahorita hay una nueva que está empezando a salir los reglamentos y los funcionarios y las canciones a cargo, no debe detenerse. No para darle electricidad a México. Digo, el gobierno quiere a fuerza el negocito de las cosas, pero nosotros vamos a poner el negocio para exportarles la electricidad a Google. Chihuahua y Sonora, excesivas oportunidades de exportar nuestra electricidad a Google, a Facebook, a Meta, a Microsoft, a quien sea, ¿no? Oye, que el presidente Trump lo va a bloquear, ¿quién sabe? Pues a él no le gustan las cosas de energía limpia, se le hace también feo, es muy parecido al presidente López Obrador, opina que están muy feos las aspas que hacen aquí en Juárez de energía eólica. Pues las ponemos en México, no hay problema, señor Trump, que se afee México, usted no se preocupe, pero nos compra la electricidad. Más allá de energía eólica y solar, la apuesta nuclear es el tema también, ¿no? Pero aquí viene, por ejemplo, un Trump que sí la querría, pero la generalidad del planeta híjole, tengo tantas dudas de que nos volvamos a meter en esos temas.
Y claro, muchos se acordarán de la serie de Chernobyl, o algunos nos acordaremos de Chernobyl en la vida real, en los 80s, pero más que nada nos acordamos de los problemas geopolíticos que se ocasionan a través de los usos correspondientes de energía nuclear. Y entonces es un paradigma complejo. ¿Le entramos o no le entramos? ¿No? La energía nuclear es la mejor opción en términos de eficiencia, porque no hacía nada a gusto de nadie, son operaciones muy chicas comparadas con las de energía ambiental. No pisas callos en términos de que, ay, es que los petroleros, pobrecitos, se van a ir a la calle. O sea, todos vamos a venir a la calle, pero pues bueno. Y no tiene interrupciones, ¿no? O sea, es muy estable. Pero siempre tiene el riesgo de que venga un psicópata a robarse una cosa de uranio y de repente amenaza el planeta con desaparecerlo, ¿no? Entonces, esas cosas son las complejas, ¿no? Y bueno, obviamente el greenwashing, ¿no? La decisión de Google de compartir estas métricas para muchos también puede convertirse en el tema de decir que soy verde, pero no soy verde. Digo, creo que está siendo transparente. Sí estamos bajando el costo unitario, pero el costo real está subiendo porque cada vez más gente lo usa. Entonces hay que acelerar procesos. Es el llamado. Oye, pero Trump dijo, pues vayamos a los puntos anteriores. Concretamente, Trump está en el corto plazo. En el largo plazo, todos estamos muertos, dijera John Maynard Keynes. Yo les digo, no necesariamente, no le juguemos al vivo y no permitamos destruir nuestro planeta nada más porque un presidente lo dijo. Así no puede ser la funcionalidad de las cosas. Nos escuchamos mañana en punto de las 4 de la tarde. Platicaremos sobre economía y muchísimos indicadores que discutir. Así que 4 de la tarde, mañana viernes. Gracias, Arturo. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.